Abramos la Biblia, hermanos, en Romanos 5. Romanos 5. Voy a leer de los versículos 12 al 19. Romanos 5, 12 al 19. Dice así la palabra de Dios. Vamos en la instrucción bíblica, como en el sermón, a mirar los asuntos que estamos viendo alrededor de la justificación por medio de la fe. Dice la Biblia, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don de la salvación, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, aquel uno es Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don de la salvación, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y reciben del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hoy vamos a mirar en estas dos partes. Esta es la primera, la base de la justificación por medio de la fe. ¿Cuál es la base? Recuerde que venimos de ver el autor de la justificación por medio de la fe. Y vamos a analizar, ver, seguramente, esperamos hacerlo con la ayuda del Señor, la base de la justificación por medio de la fe. Cuando hablamos de la base de algo, hablamos del fundamento o el apoyo de una estructura sobre la cual se edifica algo. Entonces, cuando hablamos de la base o fundamento de la justificación por medio de la fe, deseamos señalar cuál es aquel elemento que fundamenta esa obra de Dios. ¿Qué es lo que sostiene la estructura de esta obra de gracia? ¿Cuál es el elemento sin el cual no habría ninguna obra de justificación para el pecador? Sería como construir desde un segundo piso arriba sin tener un primer piso. Si usted mira el solo ejemplo es ilógico. He construido el segundo piso, el primero todavía no. ¿Cuál es ese primer piso? ¿Cuál es el fundamento sobre el que se estructura hacia arriba toda la obra de justificación? ¿Cuál es el elemento o qué elemento se constituye como base de la gran estructura de la obra de justificación por medio de la fe? Responderemos estas preguntas señalando hacia lo que no es ni puede ser jamás el fundamento de la justificación. Y en el sermón miraremos la base misma de la justificación. Entonces, lo primero que veremos es lo que jamás puede ser
lo que no es y lo que jamás puede ser la base de la obra de la justificación. Obviamente aquí no tenemos en mente solo un asunto, sino varios, pero se lo resumiré en dos cosas principales. Puede resumirse en que la base de la justificación jamás puede ser la virtud o cualidad de un individuo, y segundo, nunca es ni será las buenas obras o el desempeño que una persona pueda tener. Virtud, lo que él tiene, ¿verdad? Nunca la base de la justificación, la base va a ser algo que hay en el hombre, una virtud, una cualidad, una disposición, algo que él tenga, una característica en él, nunca será la base de la justificación. Y segundo, lo que él hace. Primero lo que él es, pero lo que él hace. Es decir, nunca las buenas obras, nada. El hombre no puede ser salvo, el hombre no puede presentarse delante de Dios como un individuo justo sobre la base de sus buenas obras, de su obediencia o de su desempeño moral. Voy a tratar de desenvolver esto en tres argumentos. Primero, note por favor que la obediencia a la ley de Dios jamás puede justificar. Cuando hablo de justificar es como un individuo puede estar delante de Dios como una persona justa y ser salva, ser liberada de la condenación del infierno, de la condenación por el pecado que es el infierno. Y le estoy diciendo que la obediencia que una persona tiene hacia la ley de Dios jamás puede justificarlo, jamás. Ni antes, ni ahora, ni nunca. Usted dirá, y el Antiguo Testamento tampoco. La obediencia a la ley jamás ha justificado, ni puede hacerlo, ni justificará a ningún ser humano. La Biblia es muy clara, muy obvia, por decirlo menos, en este asunto. Aún sabiendo esto, que ¿quién dio la ley? Dios mismo dio la ley. Dios dio la ley para regular la vida del hombre según su divina voluntad, y sin embargo la obediencia a la ley de Dios, la obediencia a la voluntad, a los mandamientos de Dios, jamás puede presentar a un ser humano como justo delante del tribunal divino para ser salvo. La palabra de Dios nos dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y en este punto voy a llamar a 9 testigos que nos testifiquen si eso es así. Hechos 13, 38 y 39 dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y eso se le dijo a los judíos, porque gente piensa que los judíos son salvos y guardan la ley, en cambio a los gentiles sí nos toca por gracia, por medio de la fe. Se lo estaba diciendo a los judíos. ¿Y qué le dice? De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. No. Romanos 3:20 y 28. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley, obrar, el obedecer, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Al que Dios le atribuye justicia sin obras, sin las obras. Gálatas 2:16 y 21. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, aquí entiéndase los que dependen de las obras de la ley para ser salvos, están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mis dos últimos testigos, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y Santiago 2:10. Y esto espero que el Señor le clave en su corazón, si usted es uno de los que piensa esta mañana, que usted puede hacer las suficientes obras, buenas obras, para ser justificado delante de Dios. Dice la Biblia: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos. De todos. Adelante. ¿Alguno en esta mañana pudiera decir: yo he obedecido lo que Dios ha mandado en todos los puntos de esta ley? No he faltado a ninguno, porque le recuerdo lo que dice la misma Biblia, que si ha ofendido en uno, usted es culpable de transgredirlos todos. Le he mostrado que bíblicamente nadie es justificado por la obediencia a la ley del Señor. Entonces uno preguntará, entonces el pastor Castañeda está perdiendo el tiempo enseñándonos la ley. Ya va en el 4º mandamiento, como 30 y tantos enseñanzas, creo. Y nos ha enseñado los mandamientos, ha perdido el tiempo. Un momento, Dios dio la ley, pero nunca para justificar, pero la dio para otras cosas. ¿Ya? Que no sirva para justificar, no significa que no sirve para regular la vida del justificado. No significa que en ello no se mire la mente de Dios de lo que todos deberíamos hacer. Y no significa que Dios no use la ley para presionar a la persona a abandonar su propia justicia y acudir a Cristo. Pero debemos ser claros. Aún usted lee cualquier mandamiento de la Biblia, dice: si yo obedezco esto, se me contará como una buena obra para ser salvo. Está completamente equivocado. No hay ninguna obra que nos justifique delante de Dios. La pregunta sería: ¿por qué nadie puede ser justificado por su obediencia a la ley de Dios? Piense esto, que si un hombre no es justificado al obedecer la ley de Dios, pues mucho menos si lo que obedece son las leyes de los hombres. ¿Ya? Lo estamos colocando más fuerte. La misma ley que Dios dio. ¿Por qué nadie puede ser justificado por su obediencia a la ley de Dios? Hay varios motivos que le enumeraré. Primero, porque toda obediencia de cualquier ser humano, incluso la que presentamos los creyentes, es siempre imperfecta. Nuestra obediencia, aún como cristianos, entonces imagínense cuando no, siempre es imperfecta, y la ley nunca admite un cumplimiento imperfecto de su ley. La ley nunca dice, haga su mejor esfuerzo. Pues ¿qué más podemos hacer con usted? Traiga aquí las monedas que usted trae. No, la ley es la ley, hermanos. La ley es la ley. Es que si usted es sorprendido haciendo un crimen, usted no dice: pues esto es lo que pude, usted verá. No, pues usted verá, sí. La ley se regocijará en ajusticiarlo. Por supuesto, es que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a la ley de la calle en nuestro entorno. Y entonces usted puede robar cualquier servicio público o puede atajarse un procedimiento judicial. ¿Y cuál es el esto?
ahí estoy. Solo un ejemplo. La semana pasada hay un barrio en invasión. Usted sabe que hacer barrios en invasión es ilegal. Robarse predios es ilegal. Eso es ilegal. Que usted viva en eso es otra cosa, pero es ilegal. Entonces la gente pone allí 4 tejas y arriba una, ¿verdad? Y vino un vendaval y se le llevó el techo a una persona. Y yo estoy en la noticia. Exijo a la alcaldía que me dé unas tejas. Exijo. Muy bien. ¿Quiere ley? Deberían quitarle las 4 tejas, ¿verdad? Pensamos que la ley de los hombres es como la ley de Dios. No. La ley de Dios requiere obediencia perfecta y ningún ser humano puede dar obediencia perfecta. Por eso nadie puede ser justificado por medio de la fe. Recuerde esta sentencia: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que también Santiago dijo, ¿verdad? Y leímos: cualquiera que guarde toda la ley ofende en un punto, es decir, o todas con Dios es todas o nada. Recuerde que externamente los maestros judíos del tiempo de Jesucristo eran limpios, apegados a la ley, y aún así el Señor les dijo en Mateo 5:20 a los judíos de su tiempo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso ya es decir, hermano, porque esa gente externamente, en la mayoría de cosas, no tenía reprensión. Cuando Pablo se dirigió a sí mismo, dijo: yo era irreprensible según la ley. Un fariseo diciendo eso del mismo. Y lo dijo Pablo, ¿ve? Pablo dijo: usted no me podía reprender por nada que la ley exigiera. ¿Y qué dijo el Señor? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de Dios. Ahora, si la justificación fuera por las obras de los hombres, no podría ser por gracia, porque gracia y obras en la Biblia son antónimos. Gracia, algo que se le da; obras, algo que usted logra o gana. ¿El salario qué es? ¿Gracia u obras? Muy bien, obras, hermano, porque el jefe no le dice: toma y le regalo. No, usted dice: no, yo me lo gané. Bueno, si usted trabajó, ¿no? ¿Usted trabajó? La Biblia dice en Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, si la justificación es por gracia, entonces no es por obras. O es por obras, o es por gracia. O es por obras y usted se la gana, o es por gracia y Dios se la da. Y la Biblia dice, como se lo leí, que la justificación es gratuitamente por su gracia. También entendemos que la justificación, como leímos ahorita en Romanos 5, viene por un acto de imputación. Cuando Dios le atribuye justicia a otro. Y si viene por obediencia, es contradictorio, porque si la justificación viene por obedecer, es una justificación lograda o ganada. Y ya no estaríamos hablando de una justificación imputada. ¿Me hago entender? O Dios le imputa, le atribuye de su justicia, o usted se la gana, pero ambas cosas no. Así que como la Biblia dice en Romanos 4:6, también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye o imputa justicia sin obras. La Biblia es clara que la justificación viene por imputación, y si es por imputación, entonces, hermano, no es lograda, no es ganada. Daré 2 argumentos finales del por qué nadie puede ser justificado por su obediencia a la ley. Si uno se pudiera justificar delante de Dios por la ley,
¿por qué Dios enviaría a Cristo para cumplir toda justicia a favor de su pueblo? Si nosotros pudiéramos haber cumplido personalmente toda justicia, ¿por qué Dios enviaría a su Hijo para que cumpliera toda justicia a favor de su pueblo? La Biblia dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No tengo la cita, estoy casi seguro que es en Gálatas. Gálatas 3, 21. Gálatas 3, 21. Dice la palabra del Señor, hermanos. No. ¿Perdón? 2:21. Muy bien, 2:21, gracias. Ese es Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si usted pudiera obedecer tanto que se gana la salvación, ¿para qué Dios envió a su Hijo a cumplir toda justicia a favor de su pueblo? La Biblia dice, no, pues para eso lo envió, porque no se puede justificar nadie por la obediencia a la ley. Y finalmente, si la justificación fuera por las obras, por lo que usted hace, tendríamos de qué enorgullecernos, ¿no cree? Tendríamos de qué jactarnos delante de Dios. Si usted se ganó la salvación, Dios entonces le diría, aquí está su corona, usted se la ganó, entre al cielo, es su derecho, porque usted corrió, usted lo logró, y tendríamos de qué enorgullecernos, mientras que precisamente la Biblia es clara en que en el esquema de la salvación, el designio de Dios es impedir que el hombre se jacte. En todo lo que usted entiende de la salvación, que empieza desde la predestinación hasta la glorificación, en todo ese orden de salvación, todo ese esquema de salvación está hecho de tal forma que en ningún punto el hombre se jacte. Por ejemplo, ¿se jactará usted de la predestinación? Ni siquiera existía, amigo. Usted no se la ganó. ¿Verdad? De haber sido llamado al Señor, pues la Biblia dice que Él fue el que lo llamó precisamente, usted no vino. Usted vino porque Él lo llamó. ¿Ya? La regeneración, ¿usted se dio vida a sí mismo? No, Dios le dio. Entonces, en el esquema de la salvación, todo está dado para que en cada punto nadie se jacte. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está el enorgullecimiento? ¿Dónde está la soberbia? Dice el apóstol, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, cuando Dios puso la salvación por medio de la fe, quitó cualquier fundamento para que usted y yo nos enorgullezcamos. Lo quitó. Entonces, una obediencia imperfecta, amputada, manchada, jamás puede ser el fundamento del que dependa la justificación del pecador. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Cuál es la base de la justificación? Y le estoy diciendo cuál no. La obediencia a la ley. Así que usted debe revisar, porque todos nosotros tenemos un legalista dentro. El tamaño sí depende, como usted lo haya mortificado, pero todo lo tenemos. Cuídese de sorprenderse obedeciendo para ganar puntos para entrar al cielo. Usted no podría hacer lo suficientes ni siquiera para estar en el camino al cielo, mucho menos para entrar en él. Así que usted cada vez debe estar revisando por qué está obedeciendo al Señor. Revíselo siempre. ¿Cuál es su temor, por ejemplo, al pecar? ¿Me hago entender? ¿Cuál es su temor al pecar? Yo espero que su temor sea desafiar a Dios como Padre y no decir, ay, aquí voy a perder la salvación y aquí la recupero, y aquí la pierdo y aquí la recupero. Usted nunca pudiera presentar una obediencia medianamente aceptable para Dios, aunque como hijos de Dios debemos procurarlo con todo el corazón y con toda el alma.
pero no para ser salvos. Segundo, quiero decirle que profesar una religión, aun si la profesa con toda sinceridad, jamás puede justificarle delante de Dios. Aquí voy a usar la palabra religión como esa estructura en la que uno vuelca la devoción a Dios. Así que la gente tiene devoción a Dios y la quiere expresar. Esa manera estructurada de expresar devoción le llamaremos religión. Tengo que decirle que profesar una religión, cualquiera que ésta sea, aun si se profesa con toda sinceridad, jamás puede justificar a un hombre. Considere que adoptar una religión, una forma de vivir con una moralidad acorde a unas creencias, jamás puede justificar. Aún, escuche bien lo que le voy a decir, aun si esa religión es la religión cristiana. Le estoy diciendo que profesar una religión, aun si usted es sincero, no justifica a nadie delante de Dios. Y le dije, aun si esta religión es la religión cristiana, porque la Biblia dice que uno puede tener la forma de la piedad sin el poder de ella. Usted puede profesar y parecer un cristiano y no serlo. ¿Tiene la religión? Sí, pero el poder de Dios corriendo adentro, no. Mire, una persona puede someterse al bautismo, a la cena, puede observar todos los deberes de la religión y sin embargo estar lejos de la justicia delante de Dios. Y aunque profesara una religión, se haya hecho sobre principios rectos, sobre un buen fundamento, se haya sostenido y mantenido de forma honorable, aunque un hombre sea siempre sincero en ella, jamás podrá ser justificado por este medio. La sinceridad en sí misma, en cualquier religión, incluso en la mejor religión, nunca provee de justicia justificadora. La Biblia nunca dice, justificados pues por vuestra sinceridad. Jamás dice eso. Jamás dices, sed salvos por vuestra sinceridad, o gracias a vuestra sinceridad y religión seréis salvos. Nunca dice eso la Escritura. Mire, la sinceridad es una cosa complicada. Es buena y mala, de acuerdo a donde usted la ponga. Puede haber sinceridad en una mala religión, ¿no? Sí, usted puede ser bien sincero en una mala religión. ¿Cómo ser sincero en la religión verdadera? ¿Sí? Un hombre puede estar sinceramente equivocado, ¿usted lo cree? ¿Y le podemos juzgar la sinceridad? No, porque es sincero, pero está equivocado. Así como puede estar sinceramente en lo correcto, puede ser un pagano sincero, es decir, de esos que no saben ni que Dios existe, sino que ve la luna, el sol, adora el sol, el árbol, el agua, Pachamama y todas estas cosas que por aquí nos quieren meter. Puede ser sincero, puede ser un romanista sincero, un musulmán sincero, un testigo de Jehová sincero, un mormón sincero, un cristiano evangélico sincero, y sin embargo, observar sincera y estrictamente su religión no lo justificará delante de Dios. No. ¿Quién más sincero en la religión del Antiguo Testamento que Pablo, quien dijo en Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Le faltaba sinceridad? El tipo era sincero. Cuando tomaba a los cristianos y les pegaba, cuando tomaba a esas mujeres en culto, así como estamos hoy, y las tomaba del cabello y las arrastraba a una celda, cuando humillaba a esos pastores del primer siglo, sinceridad no le faltaba.
era sincero en lo que hacía. Y de esa sinceridad se tuvo que arrepentir, porque estaba mal puesta. El Señor en Juan 16:2, el Señor Jesús, afirma que vendría el tiempo para los discípulos cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Había gente matando cristianos, pensando, estaban convencidos de que al hacerlo servían a Dios. Esto combate, permítame, combatir esta mañana la idea de que mientras uno sea sincero, no importa la religión que profese, todo está bien para con Dios. No, amigos, no es así. Usted puede ser sincero y equivocado. Usted puede estar sinceramente hoy día y cada día levantándose para ofender a Dios. Su sinceridad no le aliviará la carga. Su sinceridad lo puede llevar a cometer pecados, a desafiar a Dios. Su sinceridad es un báculo inestable e impreciso para corroborar si usted está o no en lo cierto. No es la vara de medir si usted está en lo cierto, la sinceridad, porque le comprobé que hay hombres que van contra Dios, pero son sinceros. Hoy que nos dicen, uno no tiene que hablar de religión dogmáticamente, porque todos pueden tener la razón. No podemos criticar lo que otro cree, porque lo que cuenta es la sinceridad. Amigos, eso no es así. Pero supongamos que hablamos de un verdadero creyente. No solo del que se profesa creyente, sino de verdad, del que ha sido regenerado por el Señor. Pensemos que hablamos de un verdadero creyente, un cristiano bíblico en todo el sentido de la palabra, que tenga sinceridad. Perfecto, pero debo decirle que esa sinceridad es fruto del Espíritu Santo. Puede decirse que la sinceridad pertenece a su santificación, pero nunca a su justificación. Que su sinceridad en la religión es fruto y nunca la causa de la justificación. ¿Me hago entender? Los cristianos somos sinceros, esa es la verdad. No perfectos, pero somos sinceros. Somos leales. Sí lo somos. Pero ¿esto qué viene a ser? Viene a ser el fruto de la justificación, no la causa para ser justificados. ¿Ya? No es la causa. Tercero, algo más complicado, espero hacerme entender en la gracia de Dios. Le estoy demostrando que nunca es ni puede ser la base de la justificación. Ya le dije que la obediencia a las buenas obras no. Ya le dije que cualquier religión, aun si es sinceramente observada, puede justificar. Tercero, la fe jamás puede justificar. La fe jamás puede justificar. Queridos hermanos, aquí no podemos fallar. La fe es un instrumento divino. Yo creo que nunca se podría decir tanto de la fe en la vida cristiana. Ojalá usted pudiera leer, releer, investigar, adelantar, profundizar, porque yo creo que aunque tenemos millares de libros que hablan de la fe en el Señor, nunca se ha escrito tanto ni se escribirá de este bendito medio. Pero la fe es dada para lo que Dios ha designado y no se le pueden atribuir propiedades que no tiene. Así como no podemos desconocer el papel que sí tiene. A veces cometemos errores por no saber para qué Dios sí la dio. Y a veces le atribuimos características que Dios no le dio. Y la usamos para cosas que Dios no la dio. Escuche el tema. Cuando estamos hablando de la base o fundamento de la justificación, del elemento del cual cuelga la justificación, o el fundamento del que se sostiene, esa base fuerte, esa sólida, sobre la que se edifica la obra de la justificación,
cuando hablamos del elemento del que depende toda la estructura de la justificación, la fe no está allí. ¿Me hago entender? ¿En dónde no está? Esa sí aparece, claro, sí aparece en la estructura de la justificación, pero nunca como su base, nunca como su fundamento. Ni tener fe, ni el acto de creer es lo que se le imputa al pecador para que éste halle justicia delante de Dios. Dios no toma la fe o el acto de creer y se lo da al pecador para que halle justicia, o se lo imputa en su cuenta para que el pecador halle justicia delante de Dios. Por eso, queridos hermanos, es necesario siempre señalar a la fe como instrumento y nunca como fundamento de la justificación. Eso es pasar el bisturí muy fino, así que no lo empuje más allá. Es necesario siempre señalar a la fe como instrumento de justificación, pero nunca como fundamento de la justificación. Esto es, que usted y yo podemos decir, si somos creyentes, que fuimos justificados por medio de la fe, pero jamás por causa de la fe. Podemos decir, los creyentes, que fuimos justificados por medio de la fe, pero nunca por causa de la fe. Causa es el fundamento o la base, nunca es la causa o el fundamento. La pregunta sería, ¿por qué la fe o el acto de creer no es la base de nuestra justificación? Bueno, le daré 3 argumentos de por qué la fe o el acto de creer nunca es la base de la justificación. Primero, porque la fe es nuestra. Si bien viene de Dios, nosotros somos los que creemos. Por eso en Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe. En Mateo 9:22, Jesús volviéndose, mirando a esta mujer, le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. En Habacuc, su fe, o sea, la fe del justo. En Mateo, tu fe, la fe de la mujer. Note que es su fe y tu fe es nuestra. Sí, sabemos que viene de Dios, pero Dios no cree por uno. ¿Quién cree? Uno. Muy bien, así que es nuestra fe. Mientras que la justicia por la cual un hombre es justificado nunca se dice que es suya. Mientras que la Biblia dice que la fe es nuestra, la justicia con la que somos justificados nunca se dice por tu justicia o por su justicia, jamás dice. La justicia por la que un hombre es justificado es la justicia de otro, no la suya. Si se le imputara como justicia al hombre el acto de la fe, tendríamos que aceptar que la justificación es por una obra, por un acto. O sea que usted fue justificado por el acto de creer. Y eso es contrario a la Escritura, no es bíblico. Segundo, quizá uno de los argumentos más claros del por qué la fe o el acto de creer no es la base de la justificación, es que la fe es un don de Dios, pero siempre será imperfecta. Imagínese hacer depender la justificación de la fe. Que usted diga, ese es el fundamento, lo que está sosteniendo, o esa estructura que sostiene hacia arriba la justificación. Imagínese que ahí usted pone la fe. Le debo decir, hermano, que la fe nunca es perfecta, ni siquiera en los creyentes más maduros. ¿O quiénes fueron los que le dijeron al Señor, aumentanos la fe? Unos adolescentes recién convertidos
alumbrados por la banda de alabanza que tenía Jesús? ¿Sí? No. 12 hombres que caminaban con él. En Lucas 17:5 dice, dijeron, ni siquiera dice los discípulos, dice, dijeron los apóstoles. ¿Ve que les cambió el nombre? Yo sé que eran los discípulos, pero aquí ¿cómo les llama? Apóstoles, o sea, les buscó el rango más alto. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Imagínese usted hacer de la base de la justificación su fe. Ay, hermanos, no tenemos que andar orando, Señor, dame fe, ayuda a mi incredulidad, concédeme más fe, más convicción. Imagínese que la fe fuera la base de nuestra justificación, que fuera el acto de creer lo que nos mantiene en el Señor, lo que fundamentó la obra de justificación. Hermanos, ¿a dónde iríamos nosotros? ¿A dónde iríamos? En cambio, la justicia que justifica nunca es como la fe es imperfecta, pero la justicia con la que somos justificados es perfecta. Y tercero, en Romanos 5, 9 y 19, dice la Escritura, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Note este texto. ¿De qué manera los muchos o sobre qué base los muchos serán constituidos justos? Según lo que usted lee en el versículo 19, léalo por favor. ¿Sobre qué base los muchos serán constituidos justos? Sobre la base de la obediencia de Cristo. Gracias a Dios no dice, así por la fe de ellos serán constituidos justos. No dice eso. ¿Cuál es entonces la base sobre la que somos constituidos justos? La obediencia de Él. Los creyentes somos constituidos justos no por el creer, sino a través del creer. Entonces, yo sé que algunos textos dicen que somos justificados por la fe. Aquí entiéndase, no que la fe justifique, porque Dios es. Me esforcé la semana pasada, ¿verdad? 1 hora le argumenté que la fe no es la que justifica, es Dios. En sus 3 personas el que justifica. Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación es por medio de la fe, pero nunca por causa de la fe. ¿Cómo notará? La misma Biblia declara a una sola voz que la base de la justificación no puede encontrarse en alguna virtud que haya en el hombre o en cualquiera de sus obras. Este camino es imposible, tan imposible como que hoy nos dijera el Señor, hagan esto y vivan, obedezcan esto y tengan vida eterna, porque ¿quién puede hacer las cosas de manera que la justicia perfecta de Dios las apruebe? Sí, suponiendo que al momento de su conversión, de ahí en adelante usted jamás pecará, yo le pregunto, ¿y quién expiará los pecados pasados? Vamos a suponer que usted creyó y vamos a suponer que eso no pasa, que usted no vuelve a pecar, eso no pasa. Yo le pregunto, ¿y antes de la conversión quién va a lidiar con su historial? Usted ya tiene un problema hacia atrás, ¿verdad? La ley nunca hace provisión para el pecado anterior.
Usted peca y arregla, pero el historial. El pecado tiene que ser perdonado sobre la base de la justicia de Cristo, y ese es el camino de la justificación, y esto deja a un lado las obras. Alguno pudiera objetar, pero Dios es tan misericordioso que en su compasión hacia el pecador puede rebajar la medida de la justicia para que éste, a pesar de su obediencia imperfecta, pueda ser justificado. Esto parecería engrandecer la misericordia de Dios a costa de su justicia. Un autor antiguo dijo: la misericordia no es un atributo que eclipse las demás perfecciones divinas. La justicia, la verdad y la santidad operan también en la salvación de los elegidos de Dios. La ley jamás es dejada de lado, sino que es honrada y magnificada. La verdad de Dios en sus solemnes amenazas no es mancillada, sino fielmente cumplida. La justicia divina no es burlada, sino vindicada. Una de las perfecciones de Dios no se levanta en perjuicio de las otras, sino que todas brillan con igual claridad en el plan que la sabiduría divina ideó. La misericordia, a expensas de la justicia anulada, no convendría al gobierno divino, y la justicia, con exclusión de la misericordia, no correspondería al carácter de Dios. Este es el problema que ninguna inteligencia finita podría resolver. ¿Cómo ejercer ambas, la misericordia y la justicia, en el plan de salvación del pecador? Eso es lo que resuelve la doctrina. Hasta aquí la cita. Si la justificación no es por alguna virtud inherente en el hombre, porque no hay justo ni aun uno, si la justificación no es por obras, porque todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, solo le queda al hombre mirar hacia la justicia de Jesucristo y abrazarse a ella para ser justificado. Ya que no puede haber justificación por alguna virtud inherente en el hombre o por alguna obra que haga, la única opción que tiene es mirar hacia la justicia de Jesucristo y abrazarse a ella para ser justificado. La salvación, la justicia, está únicamente en la persona de Jesucristo, a quien todo pecador debe mirar por la fe. Y como clamó a gran voz el profeta en Isaías 45, 21 al 25, que me gustaría que todos buscáramos. ¿A quién debe mirar el pecador para hallar justicia? A Dios mismo, porque Dios es el que justifica. ¿A qué justicia se abraza si él no puede abrazarse a su justicia inherente, a la justicia que viene por sus obras? ¿A qué justicia se va a abrazar? Pues mire a Dios y abrácese a su justicia. Esto es lo que dijo el profeta en Isaías 45, 21 al 25. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí,
Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Esto es del verdadero Israel. Que toda carne se vuelva esta mañana y mire al único Dios que hay para hallar justicia. Él, en Jehová será justificada la descendencia de Israel. Oremos al Señor.